cómo. Es una satisfacción recibir a Gustavo Gorriti, director de un medio de periodismo de investigación digital y de Reporteros, que ha revelado muchas cosas importantes sobre la vida pública de nuestro país desde que se fundó. Y si lo hemos invitado, no es tanto para hablar ahora sobre IDL Reporteros, sino para que nos comente la atribución del Premio Nobel de la Paz, que el día de hoy el Comité Noruego hizo conocer y que está destinado a 2 periodistas que hacen periodismo de investigación digital en Filipinas y Rusia, respectivamente. Este premio es tanto más sorprendente. Se esperaban muchos otros temas, entre otros el de la pandemia misma, etcétera, pero he leído en la prensa internacional que no se daba un premio de la paz a periodistas desde el año 35, y cuando se le dio a un periodista alemán que hizo investigación sobre el rearme de Alemania, que ya sabemos qué consecuencias pésimas tuvo años más tarde. Por supuesto que el pobre señor Osiewski terminó preso, muriendo en un campo de concentración, y nunca recibió el premio Nobel, que fue robado por su abogado, según he leído. Esperemos que esta suerte no sea el caso ni del ruso ni de la filipina que lo han ganado, aunque sabemos que se enfrentan a formas de autoritarismo nuevas. Explíquenos cómo tomó usted la noticia, Gustavo Gorriti, bienvenido a RPP, del premio Nobel atribuido a estos 2 periodistas. Creo que es una gran noticia. Es un reconocimiento a 2 extraordinarios periodistas que no solo han fundado y dirigido 2 medios sobresalientes en 2 de los lugares más difíciles del mundo para hacer periodismo de investigación, y que no son solo 2 grandes periodistas, inteligentes, articulados, brillantes, sino que además han dirigido con inmenso coraje la resistencia a los repetidos, intensos, aleves ataques, no solamente contra la libertad de los medios, no solamente contra su capacidad de publicar, no solamente contra la capacidad de trabajar, sino también contra la vida misma de sus periodistas. Dmitry Muratov dirige el mismo periódico, el Novaya Gazeta, donde trabajó la gran Elena Politkovskaya, asesinada, ¿no? Ana Politkovskaya, perdón, cuyo 15º aniversario del asesinato ha pasado hace muy pocos días. Y ella, para los periodistas del mundo entero, es un inmenso referente de lo que un periodista debe hacer para cumplir con el mandato del verdadero periodismo. En cuanto a María Ressa, solamente con decir e informar de que ella trabaja en Filipinas, que tiene posiblemente uno de los presidentes más letales del mundo, y eso es decir mucho, y en donde su decidida investigación sobre los excesos y los asesinatos perpetrados por el presidente Duterte, especialmente en la llamada guerra contra las drogas que ha librado en Filipinas, han hecho que sea objeto de una cantidad altísima de represalias, tanto contra su medio, Rappler, como contra ella misma. No solamente en el aspecto judicial, no solamente en el acoso cibernético, sino también en amenazas físicas constantes y permanentes, en donde la solidaridad mundial ha tenido un factor importante en mantenerla viva, así como también en el caso de Muratov. Ambos han recibido el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas en años diferentes. Ambos son ejemplos y paradigmas para los periodistas del mundo entero que respetamos profundamente nuestra profesión. Algo que me ha llamado la atención en las declaraciones que ha prestado en Filipinas María Ressa
es que ha recordado que ella ha sido corresponsal de guerra antes de crear este órgano al cual usted ha hecho referencia, Rappler, pero dice que ser corresponsal de guerra era menos peligroso que ser periodista de investigación hoy en Filipinas. Pero por supuesto, es decir, en Filipinas el periodismo honesto, el periodismo bien hecho es una corresponsalía de guerra de 24 horas por día, 7 días a la semana. Es una corresponsalía de guerra en la que no hay base segura, en donde el Estado está dominado por el enemigo del periodismo y por eso el enemigo de la sociedad, siendo como es un enemigo profundo de la democracia. Y Reza es una persona profunda, que no solamente está dedicada a su provincia periodística, por más que sea tan intensa, tan dramática y con frecuencia tan trágica, es una persona que también no deja de mirar la realidad mundial. Y, por ejemplo, una de las cosas que dijo ahora mismo, y hago una traducción al guerrazo muy rápido del inglés, cuando vivimos en un mundo donde los hechos se consideran debatibles, los hechos probados se consideran debatibles, cuando el mayor distribuidor del mundo de noticias prioriza esparcir las mentiras mezcladas con furia y odio y las distribuye más rápido y más lejos que los hechos, entonces el periodismo se convierte en activismo. Y esa es la transformación, dice ella, a la que hemos tenido que llegar muy rápido. De acuerdo. Ahora, hay una circunstancia relativamente nueva, es que no son víctimas de regímenes dictatoriales clásicos, sino son autoritarismos de nuevo tipo, como el que quizás inauguramos en el Perú, por cierto, el año 90 o 92, porque son personas elegidas, tanto Duterte como Vladimir Putin. Y son personas, por ejemplo, Putin ha felicitado hoy a Dmitry Muratov. Creo que Duterte no llega a tanto, pero Putin sí. Quiere decir, hay una cierta apariencia de formas democráticas y de libertades que ya sabemos que no existen en la realidad, pero no es una dictadura clásica. Explíquenos eso, por favor, y qué similitudes... Perdón, adelante. Sí, el ser electo no significa necesariamente ser demócrata. Hitler llegó al poder a través de elecciones, lo mismo Mussolini. Y el hecho de que Duterte haya sido electo, en el caso de Putin creo que podemos considerar de que sus elecciones difícilmente pueden considerarse tales por la forma en que fueron alteradas hasta las reglas más elementales de la competencia electoral. Pero en el caso de Duterte, él fue elegido con un mensaje abiertamente ilegal, que era promover, entre otras cosas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, sin el menor asomo de proceso legal, en la supuesta lucha contra el tráfico de drogas, cuyos efectos, por supuesto, como sucede con todos esos regímenes que utilizan los métodos draconianos para impresionar con una supuesta eficiencia, terminan siendo muy pobres al final. Entonces, en ese contexto y utilizando el ropaje de la democracia, se la utiliza para violarla. Un día sí y el otro también. Y entonces, cuando los periodistas de verdad, sin los cuales no existe democracia, son los que sacan la verdad de los hechos y la muestran, y demuestran la falsedad que hay detrás del entramado sobre el que se encaraman estos regímenes autoritarios y dictatoriales, entonces vienen inmediatamente las represalias. Está Putin, por supuesto, es diferente porque él proviene de un régimen totalitario que hizo una pésima transición a la democracia y él retornó con un neoautoritarismo que busca de una u otra manera levantar la fuerza
y el predicamento internacional que tenía la ex Unión Soviética. Pero esto mismo puede verse en muchos otros sitios. En América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de El Salvador, de Nayib Bukele, que no solamente es conocido por haber puesto el Bitcoin como la nueva divisa transaccional en su país, sino, entre otras cosas, por haber convertido la popularidad que ha logrado con una serie de medidas efectistas en una serie de acciones destinadas a terminar con la democracia. Y una de las partes fundamentales que eso ha significado es el ataque a algunos de los medios más importantes de América Latina, pese a ser un país pequeño. Un medio como El Faro, por ejemplo, que es uno de los mejores medios que hay en América Latina, ha sido sometido a ataques constantes por parte de Bukele, y también al intento de utilizar todos los poderes del Estado tomados ya por él, y eso nos recuerda bastante a los 90, para cambiar las leyes de tal manera de poder convertir como sujetos como sujetos de intereses foráneos a los periodistas. Algo similar a lo que desde otro punto de vista que se proclama izquierdista, solamente que peor en este caso, hace Daniel Ortega en Nicaragua, utilizando nuevamente todo ese sacha nacionalismo para reprimir con violencia y de una forma absolutamente inescrupulosa a todo lo que huele a oposición, incluyendo, por supuesto, a muchos ilustres veteranos del Frente Sandinista que luchó contra Somoza y a literatos de gran, inmenso prestigio internacional, mundial, como Sergio Ramírez. Ahora bien, ambos laureados con el Nobel de la Paz hoy, por supuesto, hacen esta crítica que usted ha hecho contra los regímenes autoritarios de sus respectivos países, pero al mismo tiempo denuncian otro factor que es igualmente nefasto para ellos, que es la difusión de las noticias falsas. Esto puede venir del Estado, pero no solo, sino de muchos otros actores de la sociedad. Ahora vienen las grandes corporaciones, una de las más grandes corporaciones, y María se ha referido, sin nombrarla, a Facebook. A Facebook cuando ha hablado a aquellos que prefieren, digamos, cualquier disfraz de los hechos a los hechos, y que están en capacidad de distribuir la falsedad en forma mucho más rápida y más lejos que la verdad. Era una referencia concretísima a todo lo que significan los llamados fake news. Recordemos que la desinformación no empezó con la era digital. No. La desinformación alcanzó niveles muy altos en el mundo analógico, en el mundo tradicional. Pero, por supuesto, la era digital posibilita hacerlo mucho más rápido, mucho más lejos y con, finalmente, mucho mayor potencia. Las experiencias de estos dos colegas en Filipinas y Rusia, ¿qué lecciones debe darnos para lo que estamos viviendo nosotros en el Perú hoy? Si empiezo a enumerar las lecciones para el periodismo que se hizo en el Perú, no terminamos esta noche. Lo único que puedo realmente decir es de que son un ejemplo de la integridad del verdadero periodismo. Son aquellos de que ponen la verdad de los hechos por encima de cualquier otra consideración. Los valores fundamentales de la democracia, de los derechos humanos, el respeto a los ciudadanos por encima de cualquier otra cosa, y aplican sus mejores capacidades investigativas e intelectuales para eso. No están tras la defensa de intereses, no utilizan el periodismo para promover determinadas agendas, no utilizan la realidad para convertir una interpretación de cada cosa en sermones dirigidos a determinados fines políticos, no convierten el periodismo en una versión panfletaria, en sacha de denuncias, sino en investigación de hechos reales. Toman la verdadera importancia que tiene la verdad de los hechos, poderla descubrir, poder defender los valores genuinamente democráticos y tener la imparcialidad de mirar tanto a la izquierda como a la derecha y poder reaccionar en consecuencia. Las lecciones no cesarían, pero por fortuna, en medio de un panorama periodístico que por lo menos en el aspecto tradicional tiende a ser desolador, por lo menos hay voces que sostienen el buen periodismo. Muchas gracias, Gustavo Gorriti, por haber compartido con nosotros su conocimiento del mundo y de la prensa, pero también su pasión
por la libertad de prensa. Muchas gracias, muy buenas noches y que tenga un buen fin de semana largo. Son las 8 de la noche, ponemos acá fin a nuestro programa por hoy, pero nos veremos, si Dios lo quiere, como se dice, el próximo lunes a las 7 de la noche, a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches y feliz fin de semana. Gracias a Acomo, el mejor tipo de cambio, ingresando a www.acomo.com.pe y utilice el código promo Emprende.